Muchísimas gracias nuevamente por recibirme, por brindarme de tu tiempo y de tu atención. El día de hoy quiero platicarles sobre el esquema tarifario para uso doméstico que tiene la CFE. ¿Y por qué platico el día de hoy de este tema? Bueno, porque muchos amigos me han comentado, oye, pues tú que trabajaste tantos años, explícame cómo funciona, explícame por qué de repente de pagar 400, 300, pues hoy ya se me duplicó o ya se me triplicó el consumo. Así también, pues bueno, dentro de los medios digitales de comunicación, de la prensa, pues hay mucha gente que manifiesta su inconformidad en el cobro que se tiene por parte de CFE. Y bueno, pues también en las redes sociales, ¿no? Está el manifiesto de esa inconformidad. Y ojo, aclaro perfectamente que este video lo hago no para defender a la CFE. A mí me queda claro que CFE no tiene la empatía, no tiene la permeabilidad, no tiene la comunicación con cada uno de sus clientes para poder explicar esto. Y que cuando vas a un centro de atención pues muchas veces no tienes la atención adecuada o simple y sencillamente no te lo comentan o no te lo dicen tal cual, ¿va? Entonces, iniciamos en ese sentido y quiero comentarte que CFE actualmente en tarifa doméstica, en tarifa hogar, tiene 7 tarifas más la DAC. La tarifa DAC es doméstico de alto consumo. La tarifa DAC se aplica una vez que te excediste de tu consumo contratado. Es como hace 10, 15, 20 años se tenía en el tema de celulares que tenían contratados ciertos minutos y que después de esos ciertos minutos contratados se pagaba una tarifa extra que también salía como lumbre. Bueno, esta es la tarifa DAC como tal, ¿sí? Entonces, en ese sentido vamos a platicarles. Actualmente hay 7 tarifas que ustedes las pueden consultar en el internet, pueden meterse o pueden googlear tarifas de CFE y ahí les va a aparecer la página de CFE y pueden ustedes consultar las tarifas y pueden buscar ahí en lo doméstico, ¿va? Entonces se tiene la tarifa 1. La tarifa 1 contempla 250 kilowatt-horas por mes. Sin embargo, hay que recordar que el consumo, que el pago de energía en los hogares es cada 2 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el total del bimestre tenemos contratados o tenemos para uso 500 kilowatt horas. ¿Va? Se tiene también la tarifa 1A, que en esta tarifa se tienen 300 kilowatt horas por mes, que por 2 meses pues estamos hablando de 600 kilowatt horas para uso. La tarifa 1B tiene 400, por ende nos vamos a 800. La tarifa 1C son 800, nos vamos a 1600 al bimestre. La tarifa 1D son 1000 kWh por mes, 2000 bimestrales. La tarifa 1E son 2000 por mes, que se multiplican por 4000 al bimestre. Y por último tenemos la 1F, que nos da 2500 kWh por mes y se traducen a 5000 kWh por bimestre. Ok, entonces, supongamos que en todos los hogares no nos excedemos de los kilowatt-horas que tenemos contratados y en su caso de un servidor, y creo yo que de los 44 millones y fracción de clientes que tiene CFE, estamos hablando que alrededor de 37, 38 millones somos domésticos, nada despreciable la cantidad, y pues casi puedo asegurarles que el 95, 94, hasta el 96% de los clientes domésticos estamos contratados en tarifa 1. O sea que tenemos contratados el uso y el consumo de 500 kilowatt-horas por bimestre y que si lo multiplicamos al año son 3000 kilowatt-horas. Si nos excedemos de ese consumo, ¿sí? Que se tiene contemplado mes a mes, bimestre con bimestre y al año, pues bueno, ahí es donde vamos a caer en tarifa doméstica de alto consumo, que es la TAC.
¿Qué quiere decir? Pues que si en un bimestre consumimos 1000 kilowatt-horas, para el tercer bimestre ya nos vamos a consumir o ya nos habremos consumido los 3000 kilowatt-horas que tenemos contratados para ese año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos excedimos y que posiblemente al término del año, pues vamos a andar requiriendo entre 5000 y 6000 kilowatt-horas. Ok, entonces en función de eso va el consumo y por ende el cobro. Ustedes pueden revisar en su recibo, ustedes pueden validar en su recibo y pueden ver la lectura actual, después viene la lectura anterior y el diferencial entre esas dos lecturas pues da un número, ¿no? Pueden ser, como bien decíamos, 498 o 500 kilowatt-horas. Supongamos que son los 500 kilowatt-horas. ¿Y cómo los cobra CFE? Bueno, los primeros 150 kilowatt-horas CFE nos los cobra a 84 centavos. Los otros 154 kilowatt-horas nos los cobra a $1.01. Y el excedente de kilowatt-horas, que serían los otros 200 kilowatt-horas, nos los cobran a 2.98 pesos. Entonces, quiere decir que si nosotros multiplicamos los primeros 150 kilowatt-horas por 0.84 centavos, son 126 pesos. Y después multiplicamos 150 kilowatt-horas por 1.01, nos dan 151 pesos más 126 pesos, ya tenemos 277 pesos acumulados por el consumo de 300 kilowatt-horas, ¿va? En un bimestre. Pero nos quedan pendientes otros 200 kilowatt-horas. Esos 200 kilowatt-horas nos los van a cobrar a 2.98 pesos. Entonces ya nos da un total de 596 pesos más 277.6 pesos que traíamos arrastrando. Estamos hablando de 873 pesos el consumo eléctrico. O sea, sí está ahí algo carito por el esquema tarifario y cómo brincan de los kilowatt-horas base a los intermedios y los intermedios a los excedentes. Entonces, creo yo que sí tendría que haber ahí una situación diferente porque si tengo contratados 500 al bimestre, pues no debería de haber excedentes de esos 500. Sin embargo, así está la situación. Pero bueno, ok. Una vez que nosotros nos mantengamos en ese rango abajo de los 500 o en el tope de los 500 kilowatt-horas hacia abajo bimestralmente, pues bueno, ya sabemos que nuestro recibo bimestralmente va a estar alrededor de estos 873 pesos, más pesos menos, por 6 bimestres que tiene el año, pues bueno, estaríamos pagando alrededor de 5,700 pesos en todo el año, ¿no? De los 873 por 6. Entonces, así se comporta y así está el tema en la tarifa 1. Pero, ¿qué pasa? Hoy, por la pandemia, pues lógicamente quienes trabajábamos en oficina, pues nos trasladábamos desde las 7, 8 de la mañana a estar en la oficina y andábamos cerrando oficina entre 7, 8 o 9 o 10 de la noche, dependiendo las cargas de trabajo. Y bueno, pues eran periodos de estancia de 10, 12 horas, 8 horas, cuando menos. Y bueno, pues hoy al estar confinados, al estar haciendo home office, al estar trabajando desde casa para cuidar nuestra salud, la de nuestra familia y la de las personas que nos rodean, pues al final de cuentas, pues trasladamos la computadora, trasladamos el celular, trasladamos muchas cosas a el uso doméstico. Entonces, quieran o no, pues el que estemos todos en casa, porque también es una situación que se vive con las escuelas y con nuestros hijos, pues estamos 24 horas en casa, ¿no? Entonces, pues esa es una situación en la que se eleva el consumo eléctrico. Entonces, esa es la situación por la cual muchos de ustedes han visto que pues de estar pagando alrededor de 500, 400, 700, pues esa cantidad se ha duplicado, se ha triplicado. ¿Por qué? Pues porque el consumo que nos genera la estadía en casa se hace mayor. ¿Y cómo funciona? Pues bueno, les digo, o sea, nosotros
si nosotros multiplicamos esos 200, o más bien dividimos esos 500 kilowatt-horas los que tenemos contratados entre 60 días, más o menos estamos hablando que nosotros tendríamos que tener un consumo no mayor de 8.30 kilowatt-horas por día para no excedernos. ¿Sí? Oye, Ricardo, pero pues ¿cómo sé cuántos kilowatt-horas consumo al día? Cabrón, no me chingues, tú eres ingeniero, cabrón, dime. Bueno, es muy fácil. Es cuestión de que hagamos un hábito por 7 días, nada más, para que ustedes tomen la lectura en su medidor. Actualmente casi todos los medidores ya son digitales y ahí viene la lectura. La lectura debe de venir también ahí un ladito del medidor, una K de kilo, el, 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 la W y una H que son los kilowatt horas y ahí está en el display el número, ¿no? Entonces, supongamos que yo inicio mi medición el día de ayer martes y yo tengo que terminar la próxima semana en martes o la comienzo hoy miércoles y debo de terminar la toma de lecturas el próximo miércoles. ¿A qué hora? A la hora que ustedes gusten. Ustedes pueden ser en la mañana, en la tarde o en la noche, a la hora que ustedes la agenden, a la hora que ustedes la recuerden ahí, pero sí todos los días tener el hábito de tomar la lectura a la misma hora. De esa manera vamos a poder tener el ciclo completo del uso de la energía por 24 horas y después por el periodo de los 7 días. ¿Sí? Al término de esos 7 días vamos a sumar los diferenciales, ¿sí? Pudimos haber iniciado la lectura del día de ayer en 1232 kilowatt-horas. Y yo hoy, a las 4 de la tarde, que fue la hora que la tomé ayer, hoy a las 4 de la tarde resulta que hoy ya consumí 1242 kilowatt-horas. Entonces ya tengo un diferencial de 10. Y el día de mañana la voy a tomar a las 4 de la tarde y posiblemente va a ser 1248. Entonces hay otro diferencial de 8. Entonces ya en la suma de esos 2 días pues ya tengo 18 kilowatt-horas, ¿no? Entonces la intención es que podamos tener la lectura de ese periodo de 7 días cada 24 horas para que podamos tener cuál es el consumo promedio diario. ¿Cómo lo sacamos? Una vez que tenemos esos diferenciales de lectura, los vamos a sumar y nos pueden dar 60, 70, 30, 28, no lo sé. El número que les dé hay que dividirlo. Supongamos que a mí me dio 60 kilowatt-horas consumidos en una semana y lo voy a dividir entre 7 días. Quiere decir que yo consumí 8.57 kilowatt-horas. Si yo multiplico esos 8.57 por 30 días, quiere decir que consumí 257.14 kilowatt-horas en ese mes. ¿Qué quiere decir? Pues que estoy excedido con 7.14 kilowatt-horas, porque se acuerdan que la tarifa 1 contempla el uso o tiene el consumo para 250 kilowatt-horas en un mes. Con otros 250 kilowatt-horas nos da los 500 bimestrales. Si yo multiplico esos 257 por 2, pues voy a tener al final un consumo total de 514 kilowatt-horas al bimestre. Si ese fuera mi consumo durante los próximos bimestres hasta cerrar el año, pues quiere decir, señores, que yo me excedí al año con 85.71 kilowatt-horas de los 3.000 que teníamos contemplados o que tenemos contratados en la tarifa 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a partir de todos los kilowatt-horas que nos excedimos y como el sistema de CFE va anotando ese incremento, si en un mes me consumí 800 kilowatt-horas y en el siguiente mes me consumí 1.200, pues ya llevo 2.000 en 4 meses. Quiere decir que esos 2.000 me debieron de haber ajustado mínimo para 8 meses, pero ya me los consumí en la mitad de tiempo. Para el siguiente recibo, donde yo ya me excedí, automáticamente voy a caer en tarifa DAC, doméstico de alto consumo. Y aquí
Oye, pues ya se me excedió, pues sí, ya con todo lo que traemos, así hayamos consumido 1 o 2 kWh, en vez de que nos cobren en 87, en 84 centavos y en 1 centavo y en 2,98 los excedentes, pues bueno, nos los van a cobrar dependiendo la región de entre 4.14 pesos a 4.81 pesos. Supongamos que yo estoy en la región más cara. Y pues resulta ser que ya estoy en tarifa DAC porque ya mis consumos se fueron y ya me acabé mis 3,000 kilowattoras que tenía para un año. Y apenas estamos a mitad de año, entonces quiere decir que lo que empiece yo a consumir a partir de ese momento, pues me va a costar. Y me va a costar desde el kilowattora 1 hasta el kilowatito N, que el que se mida en ese bimestre, me los van a cobrar a 4.81 pesos. Quiere decir que si yo vuelvo a consumir 800 kilowattoras en un bimestre por 4.81 pesos, nada más de energía eléctrica voy a pagar 3,848 pesos. Entonces, sí es una tarifa que pega porque aquí ya no entran ni la base, ni la intermedia, ni los excedentes, sino que desde el kilowatito 1 hasta el kilowatito N, todos valen igual, valen 4.81 o en el rango de los 4.14 a los 4.81 dependiendo la región. Entonces, sí es un tema fuerte, sí es un tema que pega. Entonces, retomando, si ustedes ya tienen esa medición de esa semana, entonces ya podremos ver cuál es el consumo por semana y eso lo multiplicamos por 4 semanas que tiene el mes y ya sabemos cuánto vamos a consumir al mes y pues eso lo multiplicamos por 2, pues ya sabemos. Ya para estas fechas realmente ya nuestros consumos otra vez se vuelven muy lineales, ya de alguna manera las, las, las tareas de la casa, la rutina diaria que tenemos, pues ya es muy pareja después de un encierro desde marzo, ¿no? Entonces, ya podemos saber cuál va a ser nuestra tendencia de consumo. Recomendaciones. Pues bueno, si realmente el incremento no es mucho, o sea, si estamos hablando que yo estoy consumiendo 7 kilowattoras más al mes, pues es muy fácil, señores. Es un tema de hábitos, de usos y costumbres. Platico lo que yo hice. Yo anteriormente llegaba a pagar 4, 5, 6 mil y en una Navidad en la que pusimos muchos foquitos fueron hasta 8,000 pesos de luz. ¿Qué hicimos aquí en su casa? Bueno, si yo o mi esposa o alguien de la familia va a utilizar el horno de microondas en ese momento se conecta, se calienta 1, 2, 3 minutos, lo que se vaya a utilizar, y inmediatamente se desconecta. ¿Por qué? El microondas, aunque no lo crean, ese display que tiene donde nos da la hora y nos marca la utilización o los minutos que le vamos a poner, pues consume energía al estar en stand-by, al estar sin uso. Hay electrodomésticos que por el simple hecho de estar conectada a las 24 horas, como lo que son las pantallas, hay pantallas que nos consumen 50, 75 o hasta 150 kilowattoras por estar en stand-by. Y al final de cuentas ni la usamos, ni la disfrutamos y simple y sencillamente está absorbiendo y está consumiendo energía. Hay electrodomésticos como lo son los refrigeradores, los congeladores, que no pueden estarse prendiendo y apagando. Forzosamente tienen que estar prendidas las 24 horas, al igual que el internet, ¿no? Pero si una lavadora cuando la vas a utilizar, pues la conectas y la prendes sin ningún problema, ¿sí? Y de esa manera no saben la cantidad de energía que van a no ahorrar, pero sí que van a utilizar de manera eficiente y de manera consciente y la van a disfrutar. Porque de otra manera inconscientemente tenemos una pantalla prendida que está con el foquito, que está prendida y que está consumiendo, porque hoy las pantallas de hoy en día están conectadas al internet y hay interacción con la información al final de cuentas, ¿no? Aunque estén apagadas, hay un vínculo y la tele está funcionando. Entonces, sí es importante y les digo, yo en mi caso eso lo hice y eso me funcionó excelentemente bien.
por la cantidad de equipos y electrodomésticos que tengo, con el simple hecho de yo utilizarlos, conectarlos en el momento que los voy a utilizar. Una vez que los dejé de utilizar, los desconecto. A mí eso me ayudó para salir de tarifa DAC y para disfrutar la energía como debe de ser, utilizarla bien y no excederme del el plan tarifario de kilowatt-horas contratados, y de esa manera no llevarme sobresaltos, enojos y sustos con el recibo de luz. Entonces, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo eso. Eh, Cualquier duda, cualquier situación, con todo gusto está mi correo, con todo gusto me pueden contactar, con todo gusto pueden mandar sus preguntas y me dejan ahí algún tema para algún medio de comunicación, para con todo gusto yo platicar con ustedes y darles más tips al respecto, ¿no? Una vez que caemos en tarifa DAC, nos va a llevar otros 6 meses salir de tarifa DAC. Un, para CFE siempre inician los años móviles cuando hay algún cambio, alguna modificación, cuando hay algún ingreso, cuando, o sea, cuando hay yo supongamos que contrato mi primer servicio en mayo, bueno, pues el año móvil es hasta mayo del próximo año, ¿no? Entonces, una vez que yo caí en tarifa DAC, supongamos que yo caí en tarifa DAC ahora en mayo, pues bueno, a mí me va a costar por lo menos 6 meses demostrar que mis consumos han disminuido para poder yo bajar y volver a estar en tarifa 1. De lo contrario, no se va a poder si nosotros seguimos con esa tendencia. Y les digo, una vez que cae uno en tarifa DAC, no hay manera de que nos cobren a 84 centavos, a 1 centavo y a 2,98. Todos los kilowatt-horas consumidos después de que nos acabamos nuestro paquete de 3000 kilowatt-horas nos van a costar entre 4,14 y 4,81. Entonces sí es importante el que tengamos hábitos de costumbre, el que podamos inculcar a nuestros pequeños a racionar y a utilizar de manera eficiente la luz, la energía, de tal manera que la disfrutemos realmente, ¿no? Y no tenerla en ociosidad y que nos está consumiendo y que la tenemos que pagar. Entonces, señores, yo con todo gusto quedo a sus órdenes, con todo gusto comparto mis conocimientos, comparto demás tips para que puedan hacer un uso eficiente de la energía, para que puedan salir de tarifa DAC y de esa manera pues disfrutar de la energía y pagar lo justo por la misma. De otra manera, al excedernos, pues conlleva caer en tarifa doméstica de alto consumo, tarifa DAC, y nos sale muy caro el pagar la energía en ese sentido. De mi parte creo que es todo. No sé si alguien tuviera alguna duda. De todos modos les digo, está mi correo electrónico aquí dentro del video. Pueden suscribirse también a mi canal. Eso no cuesta, no, yo no cobro absolutamente nada. Al contrario, este tipo de cápsulas tienen precisamente la intención de difundir el conocimiento y de tratar de orientar y de tratar de brindar un servicio en ese sentido para que todos disfrutemos de la energía y todos podamos caminar a una transición energética eficiente y bonita en ese tenor, ¿no? Es triste que CFE no tenga esa empatía, esa sensibilidad por los clientes, y que cuando vas a hacer en primera instancia tu contrato, pues no te puedan explicar la gama de tarifas que se tienen para poder acoplarse a tus necesidades, ¿no? Si tienes una casa más grande, si tienes equipos más grandes, si hay gente de la tercera edad y forzosamente tienes que tener algún respirador, algún tanque de oxígeno, algún otro equipo que tiene que estar prendido las 24 horas y que no lo puedes, pues bueno, se necesitará ver para ver cuál es tu consumo y con base en esas mediciones que yo les decía que son de 7 días, pues bueno, poder acoplar a qué tarifa habría que cambiar, habría que migrar, ¿no? Esto es como los planes tarifarios. Oye, pues ya resulta ser que en mi plan de 250 minutos al mes no me conviene, necesito uno de 600, pues bueno, tendremos que migrar a otra tarifa, de tal manera de que se acople la tarifa a la necesidad de consumo y que no cueste tanto.
Porque también es cierto, y aquí lo digo, ¿no? O sea, ustedes pueden checar las tarifas. Entre más plan contraten, entre más grande sea la necesidad de energía, el costo del kilowatt hora va bajando, ¿sí? En ese sentido, entonces sí es importante tener eh, bien claro qué es lo que requerimos para sobre lo que requerimos ir a contratar lo que realmente vamos a necesitar y vamos a consumir. Reitero, con todo gusto quedo yo a sus órdenes, a su disposición para poderlos ayudar en este sentido, para poderlos canalizar, para poderlos apoyar en ese sentido y que tengamos un uso excelente de la energía con base en nuestra necesidad y no tener los sobresaltos y enojos en ese sentido por los consumos que tenemos, porque también hay que reconocer, hay que ver que la tarifa 1 pues son costos caritos de la energía, pero bueno, al final de cuentas lo que comentamos también, los costos de la venta de la energía están asociados a los costos directos e indirectos que tiene la propia CFE y que al final de cuentas el producto final, que es el kilowatt hora, pues bueno, ya va impactado con todos esos directos e indirectos que tienen que tener para solventar y poder trabajar en números negros. De mi parte, agradecerles, hoy nos extendimos un poquito, por lo regular trato de que no excedan los 22, 23 minutos, hoy estamos un poquito más, pero creo yo que es importante el que ustedes puedan visualizar qué poder hacer para poder disfrutar de la energía y que paguen lo que realmente se requiere. Creo yo que este tema de la pandemia no ha terminado, no va a terminar pronto. ¿Por qué? Porque si leemos un poquito la historia y checamos cuánto ha sido el periodo que han durado las últimas pandemias, las últimas enfermedades que se distribuyeron o que nos contagiamos a nivel mundial, estamos hablando de un promedio de 2 años. Afortunadamente hoy en día contamos con tecnología, contamos con muchos científicos, de verdad, contamos con gente comprometida con su profesión y con el día a día. Y yo espero que las vacunas que están ya empezando a salir, pues sean vacunas que nos ayuden a generar los anticuerpos para poder vivir con el COVID, porque el COVID no se va a ir. Vamos a tener que aprender a convivir con él, vamos a tener que aprender a vivir y sobre todo a cómo domarlo, a cómo limitarlo para que no tengamos más gente enferma y sobre todo para que no se sigan perdiendo vidas humanas, que creo yo que eso es lo más triste y lo más lamentable, porque esta enfermedad no distingue posición económica, no distingue género, no distingue profesión, no distingue nada, señores. Puede ser personas atléticas, puede ser personas sanas, pero que posiblemente tengan ahí alguna situación interna, alguna deficiencia, y este virus se ha visto que ataca fuertemente esas deficiencias y pues llega lamentablemente a causar la muerte de nuestros seres queridos. Y yo realmente no veo que podamos salir pronto de esto y por ende creo yo que el confinamiento pues es base de la lucha en lo que salen las medicinas, en lo que salen las vacunas, porque no vamos a poder estar todo el tiempo encerrados. Tenemos que salir al mercado, tenemos que salir al súper, tenemos que hacer actividades en la calle y va a ser importante también el tener nuevos hábitos en la calle, el tratar de mantener las distancias, el uso del cubrebocas, el estar constantemente limpiándonos las manos, el usar
el gel con alcohol, las toallitas húmedas de Clorox, muchas cosas que hay actualmente que nos pueden ayudar el día de hoy a mitigar, a controlar un poquito esto, pero mucho de esto depende de nuestra actitud, de nuestra conciencia en ese sentido, porque creo yo que vale la pena estar sanos y cuidar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros papás, a todo el mundo, a toda la familia que nos rodea, y también el que si yo tengo o me siento enfermo o puedo tener los síntomas de la enfermedad, el ser consciente, el atenderme inmediatamente, porque podemos transmitir la enfermedad a terceras personas, y creo yo que es muy lamentable en ese sentido. Tenemos que generar conciencia, tenemos que ser solidarios, empáticos y no egoístas en ese sentido. Entonces, este home office, esta convivencia familiar, todos en las 24 horas dentro de nuestros hogares, va a durar más tiempo, y por ende los consumos eléctricos van a seguir en aumento, y hay que ver cómo poder optimizar si no vamos a utilizar, y cómo en dado caso de que nuestra necesidad sea mayor, pues bueno, buscar qué tarifa, qué plan de consumo eléctrico nos viene a la medida para que se pueda hacer una reforma de contrato, una migración, y podamos tener ese ajuste, y que podamos pagar lo justo y lo ideal por la energía consumida en ese sentido. Entonces, de mi parte, pues agradecerles mucho su tiempo, mucho su atención, y nuevamente me reitero a sus órdenes, aquí estamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.